Buenas tardes, alumnos, alumnas, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la clase número 8 del Seminario de Educación No Formal. En principio quería comentarles que estuvimos viendo con la profesora Gladys sus producciones en cuanto a los trabajos anteriores que tenían que ver con el tema del delgado equilibrio que habíamos visto con el texto de Liliana Hecker. Bueno, les quería comentar que la mayoría llegó a la conclusión, o sus relatos, la mayoría lo relacionaron con el tema de la reproducción del sector dominante, la reproducción de la cultura en sí. Muchos tomaron algunos puntos que habíamos visto sobre el sociólogo François Dubet, en el que él lo que habla es que los chicos, los alumnos de las clases desfavorecidas, cuando entran a la escuela, se produce como un choque. Y que no tiene que ver solo con lo económico, es más, tiene que ver más con lo cultural, porque la cultura con la que vienen los chicos de los sectores dominantes está más vinculada y más relacionada con el tema del currículum escolar, ¿sí? En el manejo de distintos códigos, de distintos lenguajes, de distinta idiosincrasia. La mayoría lo vinculó con eso. Entonces, otros también hicieron un paralelo entre el sector dominante y los sectores desfavorecidos, por otro lado, y estuvieron muy bien sus producciones. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar sobre una pregunta, ¿sí? La pregunta es en relación a la educación popular y en relación al concepto también de educación no formal. La pregunta que nos vamos a hacer para comenzar esta clase es si toda educación no formal es educación popular. Entonces, la educación no formal y la educación popular están en constante relación desde su creación. La misma se va construyendo, esta relación se va construyendo a partir de distintos proyectos socioeducativos que se van dando a lo largo de la historia. En nuestro país, estas dos categorías conceptuales, educación popular y educación no formal, han estado vinculadas desde un principio, ¿sí? Y actualmente han surgido nuevas formas de educación, por eso la pregunta, de educación no formal, que no se relacionan y que no tienen que ver con la educación popular. Entonces surge un nuevo debate a partir de esto, ¿sí? Las distintas experiencias educativas en la actualidad, y sobre todo desde, por ejemplo, con el tema de la pandemia, donde ante este nuevo escenario lo que se tuvo que empezar a utilizar mucho es el tema de las tecnologías, de las TICs. Estas nuevas experiencias educativas se comienzan a dar, puede ser desde distintos ámbitos, con distintos sujetos, hay distintos objetivos también, hay distintos tiempos, distintos saberes, distintas posiciones político-pedagógicas, como también se dan en distintos lugares, como puede ser la escuela, como pueden ser en clubes, como puede ser en la calle, como pueden ser también las ONGs o los movimientos sociales de los que hablamos en la clase de los movimientos sociales, ¿recuerdan? Entonces siempre se relaciona este tema de los movimientos sociales con la educación popular también, pero bueno, a partir de nuevos escenarios hay que presentar nuevos proyectos que tengan que ver con estos cambios y por supuesto también la aplicación de nuevas políticas, porque ante los nuevos escenarios se necesita de distintas políticas públicas que ayuden a todos los sectores y sobre todo a estos sectores de los movimientos populares a poder ayudarlos de alguna manera como para que puedan continuar con la educación. La educación siempre vista como un concepto amplio que puede abarcar distintas prácticas intencionales que pueden ser formales. Cuando hablamos, recuerdan el sistema educativo, que es reglado, que es sistematizado, que es graduado, ahí hablamos de educación formal. Y también
provienen de estas prácticas educación no formal. Entonces, a partir de proyectos socioeducativos designados como no formales, se imparten prácticas pedagógicas que, teniendo una intencionalidad, se dan fuera del sistema educativo. Si bien estos temas de la educación popular y la educación no formal vienen desarrollándose desde principios del siglo XX, toman mayor énfasis en los años 70, ¿sí? Cuando surge también el concepto de educación popular, por sobre todo, pero con una concepción emancipadora, del cual el principal referente es Paulo Freire, ¿sí? Entonces, es durante esta década de 1970 donde se empiezan a hacer más visibles distintos procesos de enseñanza-aprendizaje que van más allá de la escuela. Entonces, se plantea desde distintos autores, entre ellos el autor norteamericano llamado Combs, ¿sí? Fue vicepresidente del Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación y fue el primero que comenzó a plasmar distintos informes sobre la materia, sobre la educación no formal. Y hace esta distinción entre estos tres conceptos que marca como claves, que es la educación formal, la no formal y la informal. Ahora los invitamos a detener el video por un segundo y recordar, a ver si pueden recordar, cómo se adquirían los conocimientos en cada uno de estos sistemas. Cómo se adquirían los conocimientos en el sistema educativo formal, cómo era ese sistema, qué características, que son categorías conceptuales que venimos viendo durante todas estas clases, cómo se adquieren los conocimientos en la educación no formal y cómo se adquieren en la educación informal. ¿Se animan? Otra de las definiciones que les voy a presentar es la de Trisha Vernet. Ella lo que hace es un análisis más específico de estos tres criterios que acabamos de nombrar, de la educación formal, no formal e informal, porque dice que tomarlos de la manera en que lo toma Combs es como hacerlo de una manera globalizada y que hay que tener en cuenta aspectos más específicos, como la institución donde se lleva a cabo ese suceso educativo, las ideologías, los conocimientos, el ámbito, tener en cuenta el contexto donde se genera ese proceso de enseñanza-aprendizaje y nos da esta definición. La educación no formal sería el conjunto de procesos, medios o instituciones específicas y diferencialmente diseñados en función de explícitos objetivos de formación o de institución, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema educativo reglado, de la educación formal. Es decir, son los distintos talleres que se encuentran fuera del sistema formal, que son los que venimos viendo a lo largo del seminario. Dentro de esta definición podemos ver la amplitud que hay en cuanto a las prácticas en la formación del trabajo, del ocio, de prácticas culturales, políticas y también ella plantea que hay que tener en cuenta las divisiones en cuanto a grupos etarios. Habla de la educación para adultos, de la educación para jóvenes, para la tercera edad, para los niños y amplía estos criterios de los que venimos hablando. Otro de las definiciones, y es la última que les voy a plantear, es la de María Teresa Sirven. Ella lo que hace es dividir las experiencias escolares de las que van más allá de la escuela. Y esta división que hace nos plantea a la educación de los adultos, de la que hablaba también Trisha, centrada en la alfabetización.
Luego, talleres de educación permanente, que es la educación que se recibe a lo largo de toda la vida, centrada en la democratización del conocimiento. ¿Recuerdan que cuando vimos la clase pasada al autor François Dubet, que nos planteaba que el sistema educativo debería tener caminos alternativos para la formación laboral, por ejemplo, de los adultos o de los jóvenes que no pudieron lograr el éxito o seguir con sus estudios superiores dentro del sistema formal, ¿sí? Y luego surge la educación popular, que se diferencia por su dimensión sociopolítica, por sus aspectos metodológicos y también por la fundamentación epistemológica. Y otro de los puntos que nos plantea Sirvent es en cuanto a la educación no formal, y nos hace una definición desde esta división de la educación formal y de la educación no formal. Para poder entender cómo se relacionan estos conceptos de educación no formal y educación popular, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de Argentina, donde en los distintos periodos se le dio un significado diferente a la educación popular. En el periodo de 1850 a 1900 definió a esta educación Domingo Faustino Sarmiento. En ese momento, recuerden que había un trabajo para la formación de los trabajadores y de los ciudadanos, fundamentalmente, en un Estado-nación reciente en ese momento. Entonces, hay como una homologación entre la educación popular y la instrucción pública. El segundo periodo, desde 1900 a 1943, se define como una complementariedad entre la educación popular y la educación no formal. Entonces, en ese momento había como un doble circuito, ¿no? La educación formal, que estaba sostenida por el Estado, y la no formal, que se generaba por grupos socialistas o anarquistas que tenían sus espacios de educación en distintas bibliotecas populares, por ejemplo. Luego, a partir de 1943, durante los estados peronistas, la educación como que tomó el rol, la educación popular significaba el ingreso de las clases sociales que nunca habían podido asistir a los sistemas educativos. Aquí lo popular hace referencia al acceso de los sectores que nunca habían podido acceder al sistema educativo formal al mismo. En el último periodo, desde 1955 a 1973, hay como una oposición, hay como un enfrentamiento entre lo que es la educación popular a la formal, ¿sí? A la impartida por el Estado, por el sistema educativo, porque hubo distintos estudios sociológicos que en ese momento se preocuparon por problemas en la sociedad, problemas sociales, pero también educativos. Entonces lo que se planteó en ese momento es que la escuela era como un arma donde se planteaba un rol, digamos, que lo que hacía era reproducir, era perpetuar los intereses de los sectores dominantes a través de una supuesta neutralidad de la escuela, que lo que hacía era reproducir, digamos, el status quo y por ende la justificación y la generación de las desigualdades sociales. Entonces se comenzaron a buscar distintas estrategias alternativas por fuera de la escuela. En este periodo comenzaron a consolidarse fuertemente las ideas del educador brasileño Paulo Freire y se le empezó a dar otro significado a la educación popular. En Argentina, distintos grupos de educadores lo que buscaron fue reafirmar esta oposición entre los dos sistemas.
y se comienza a relacionar fuertemente la educación no formal con la educación popular. Desde esta perspectiva que estamos planteando, las ideas y las propuestas de Paulo Freire apuntan siempre a una educación emancipadora. Él cree que hay una necesidad de que los hombres formen una conciencia crítica y para esto deben ubicarse dentro de un contexto socioeconómico y político muy complejo, donde deben tomar conciencia de que hay opresores y oprimidos por otro lado, y que esta situación debe revertirse y que sean conscientes de que esta situación tiene que revertirse, que transformarse. Entonces, propone dejar de lado las formas que tienen que ver con el sistema educativo formal para introducir distintas estrategias, distintas alternativas, donde todos los actores del conocimiento formen parte y sin la imposición de ningún agente, sin la imposición bajo los intereses de los sectores dominantes.